Hola amigos, bienvenidos de vuelta al canal y hoy tenemos un nuevo vídeo de unboxing y primeras impresiones de unas zapatillas nuevas. Esta vez las Not Normal de Kilian Jornet en colaboración con Camper, una marca de zapatos española que han creado una nueva marca para zapatillas y material deportivo de montaña, trail running. En concreto, tienen dos modelos. Este es el de competición, se llama Kierak, que es el nombre de una montaña en Noruega donde vive Kilian Jornet, que es, sin más ni menos, el mejor corredor de la historia de trail running, tanto corta, media, larga distancia. Sobre todo en largas ha ganado todas las carreras existentes de ultra y con su experiencia pues ha creado una nueva marca y ha adquirido la última versión que ha sacado de zapatillas de competición. Así que vamos a probarlas, a dar algunas características, a deciros el motivo por el que las he comprado y vamos a probarlas hoy en una pequeña carrera local de un 10K con un circuito pistero. Así que tendremos unas primeras impresiones ya probándolas en competición. Vamos a ello. Pues N normal, not normal, your path. Y una de las claves de estas zapatillas es que está basada en la durabilidad. Pone un lema en la propia caja: Inspiring people to enjoy and respect nature. Kilian es un gran promotor del respeto a la naturaleza, intentar respetar el entorno natural, y han diseñado esta zapatilla y otra que se llama Tomir con la mente de que duren muchos kilómetros. Y es una de las claves por las que he comprado. El otro día salí a correr por la dehesa con unos compañeros del club y uno tenía el otro modelo, las Tomir, con más de 1100 kilómetros y las tenía prácticamente como nuevas. Y no son zapatillas baratas, estas son 190 euros, el otro modelo 160 euros, pero si te duran más de 1000 kilómetros, y hablando con el dueño de la tienda donde las he adquirido, lo mismo, tiene este mismo modelo, lleva más de 1000 kilómetros y dice que prácticamente como nueva. Puede que pierda algo de amortiguación, pero dice que no sabe cuándo las va a retirar porque no ve que le quede otros 100 o así, sino que aún le queda bastante vida. ¿Y cómo lo consiguen? Pues si vemos aquí la suela, que es de Vibram, una de las marcas líderes en trail en cuanto a suelas y gomas, materiales para muchas zapatillas, tiene un diseño nuevo que se llama Mega Grip Light Base, donde esta zapatilla no tiene un perfil de tacos muy altos, son 3 milímetros creo, el otro modelo son 5 milímetros, algo más de profundidad, pero si veis la disposición y el tamaño de los tacos es enorme. Creo que va a dar muchísimo agarre. El segundo punto por el que dan mucha durabilidad es por el tejido en el que está hecho la parte textil, la parte de arriba. Es un tejido que se llama Matrix y tiene hilos de Kevlar, que es el tejido con el que se construyen los chalecos antibalas. Está diseñado para durar muchos kilómetros, evitar los rasgados y tiene una ligera sensación, como, no sé si lo escucháis, de plástico, pero al ponértelo es bastante cómoda, y si veis en la puntera también lleva un refuerzo de plástico para, pues eso, impactos con rocas, ramas, raíces durante bajadas, pues proteger los dedos de los pies, y es otro de los factores que influyen
a su durabilidad, el tejido y materiales que han escogido para realizar la construcción del tejido. Luego, la media suela es donde en las zapatillas se dice que pasa la magia. Es bastante cómoda. Es flexible si comparamos con cualquier otra zapatilla de montaña, donde suelen ser bastante rígidas, pues eso, para evitar, digamos, o para proteger más el pie cuando impactas contra rocas, pero esta zapatilla creo que va a proteger bastante con esta suela, con la media suela, y luego son realmente ligeras. Lo he comparado con algunas de asfalto y de hecho me llevé las Hoka Mag 4 a la tienda, iba andando, ya las retiré de correr, pero para andar todavía las uso y así a ojo pesan lo mismo. Ahora haremos la prueba para ver el peso de esta zapatilla, recordemos, de montaña, con una suela totalmente distinta a las de asfalto. Y esto obviamente introduce peso porque es un material duro. Un upper bastante fuerte comparado con las de asfalto. Y han ganado ligereza con detalles que también lo hacen para evitar ampollas, pero por ejemplo no tiene una, digamos, plantilla adicional a la suela. Directamente el pie va contra la suela. Y sí que tiene acolchamiento, estructura en la parte del talón, pero por ejemplo la lengüeta es bastante fina para lo que esperaba yo de una zapatilla de montaña. Esto sí que vemos lengüetas parecidas en zapatillas de asfalto, y si veis es una lengüeta que está unida, es todo negro, pero vamos, está unida para que no se mueva el pie y no cause rozaduras ni ampolla, pero reducir el peso al máximo. Y lo dicho, parece una zapatilla de asfalto por la comodidad, ligereza y el añadido de la durabilidad más la tracción de una zapatilla de montaña. Así que vamos a ponérnoslas y vamos a probarlas en una competición. Me he apuntado a una carrera nocturna esta noche y son 10K, muy corta, pero vamos a dar unas primeras impresiones ya en ellas. En la tienda, al ponérmelas, y ahora lo haré aquí otra vez, lo que ha hecho también es dar bastante espacio en la parte delantera para que los dedos tengan espacio de expandirse, y la verdad que muy cómoda al ponértela, y la parte del empeine ajusta bastante bien al zapato, y me lo decía el propietario de la tienda, que es otra de las diferencias con otras marcas como Hoka, Salomon. Se ajusta muy bien al pie, y en terreno de montaña, que es más irregular, pues es uno de los factores que no vayas pensando voy a pisar a la derecha y que el pie vaya a la izquierda, que se sufren muchas torceduras, esguinces, y esta te da una sujeción bastante buena. Y un detallito, en la caja vienen 2 cordones, en blanco y en negro. Son esos pequeños detalles, pero que está bien. Esto puramente estético, no tiene más, pero contento con las primeras impresiones, así que vamos a ponérnoslas, a recoger el dorsal y a probarlas en competición. Bastante cómodas, flexibles, amortiguan. En el talón tiene más en la parte delantera, obviamente, pero sobre todo es la comodidad y mucha amplitud en la zona delantera para los dedos, lo he dicho, que puedan abrirse, y sensación de sujeción en la parte
del empeine, bastante. Incluso aquí en el parqué en madera ya se nota el agarre, esta goma de Vibram, la verdad que muy buenas sensaciones de primera mano. Ahora vamos a ponerlas a prueba en la carrera, como le hemos dicho. Vamos. Pues la carrera fueron 10 kilómetros en un trail mixto, porque había parte de asfalto, parte de pista y algo de senderos. Pasamos por tierra, arenilla, y la verdad que el agarre fue espectacular. En ningún momento deslicé, se agarraron en todos los terrenos muy bien. Y en asfalto se siente una zapatilla todavía muy ligera. 244 gramos en mi talla es bastante ligera, lo que permite una cadencia alta y rodar a ritmos altos. Obviamente no es una zapatilla pensada para rodar en asfalto, pero te permite, incluso en una bajada, me puse a 3 minutos el kilómetro, 3 y poco. Así que le doy un 10 de primeras impresiones, se ajustó bastante. Lo único que me pasó, y es algo para aprender cuando te pones una zapatilla nueva, en el kilómetro 2, 2 y algo, se me desató la zapatilla derecha. Hay que atarse bien fuerte los cordones, sobre todo cuando no las has probado nunca, y fue el único pero que le vi. Pero en cuanto a comodidad, agarre, muy buenas sensaciones, incluso, ya digo, por asfalto. Prueba más que superada y nada, la seguiré probando cuando haya alguna competición o algún rodaje por montaña e iré reportando en cuanto a durabilidad, pero primeras impresiones muy buenas. Espero que os haya sido muy útil este vídeo si estabais pensando en comprar esta zapatilla, o si la usáis, por favor, dejad comentarios y decidme qué tal os van, cómo las habéis encontrado, pros, contras. Y nada, lo dicho siempre, dadle un like si os ha gustado, recomendadlo y compartidlo con vuestros amigos, suscribíos al canal si no lo habéis hecho y nos vemos en la próxima.